Amigos, iniciamos este espacio de opinión y libertad con la senadora Antares Vázquez Alatorre. Nos enlazamos en directo. Gracias, senadora, por conversar con nosotros en este espacio de opinión y libertad. Muchas gracias, Eric, y saludos a todas y a todos. Estamos en un momento donde se cumplen 2 años de ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, ejercicio en la legislatura, ahí en el Senado de la República. ¿Cuál es el balance hasta ahora en tu labor como legisladora ahí en el recinto del Senado? Pues hemos trabajado muy duro, Eric. Hemos concretado ya, sentado las bases de la transformación. Hemos hecho más de 300 reformas importantes. Hemos modificado la Constitución a tal grado que sí pudiera ser hacerse parecer ya hasta como una Constitución nueva con un espíritu similar, pero que hemos mejorado muchas cosas de las que el régimen neoliberal había destrozado ya de nuestra Carta Magna. Entonces hemos avanzado muy bien. ¿Cómo piensas que inicia este tercer año en el gobierno? Sigue habiendo retos, por supuesto, que además al gobierno de México y a nosotros, por supuesto, en el Congreso de la Unión, la pandemia nos ha representado una serie de cuestiones que no teníamos previstas, naturalmente, que nadie podía prever. Hace un año nadie pensábamos que nos pudiéramos encontrar en una situación como esta. Pero iniciamos para seguir consolidando la transformación, ahora que ya hemos sentado las bases, las grandes bases para poder avanzar en la transformación, sigue la consolidación de esta cuarta transformación en materia de salud, en materia de bienestar, en materia económica, por supuesto en materia de seguridad pública, que es una de las grandes deudas que todavía tenemos para seguir avanzando. ¿Qué tiene que comprender la gente hoy cuando se habla de la cuarta transformación? Porque muchas veces es una noción, es un argumento que poca claridad tienen los ciudadanos, y más porque la oposición se dedicó a entorpecer justamente el entendimiento sobre esta nueva fase, sobre esta nueva era que enfrenta México. Lo que nosotros hablamos de este cambio de régimen que tiene que ver con la cuarta transformación es cambiar radicalmente la vida pública de este país. Nos referimos a la política, como se ha entendido, que ha tenido un gran desprestigio. Hemos hablado de cambiar un régimen, de este régimen neoliberal corrupto, profundamente corrupto, a un régimen en el que se privilegie al pueblo, porque finalmente la razón de ser de cualquier gobierno es la atención del pueblo, que la gente esté bien, que se puedan reducir las brechas de desigualdad en todos los sentidos, en todos los ámbitos, y eso se había declinado desde hace más de 30 años en nuestro país. Entonces de eso hablamos de volver a transformar el país, y es la cuarta transformación, porque habíamos hablado ya de las primeras tres. La primera, la independencia mexicana, cuando salimos de un régimen monárquico después de la conquista para fundar un país independiente. Muy poco tiempo después, los mismos conservadores contra los que se luchó en la independencia trataron de imponer una nueva monarquía al traer a Maximiliano, y entonces hablamos de la segunda gran transformación, que fue la época de la Reforma, en la época precisamente del presidente Juárez, y fueron derrotados nuevamente los conservadores para poder empezar a traer beneficio al pueblo. Pero después volvió la ola conservadora a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con el porfiriato, y viene la tercera transformación, que es la Revolución Mexicana, que fue una revolución popular, armada en aquel entonces con una gran cantidad de muertos, y que pues sentó las bases también para un Estado un poco más social. Se dio la reforma agraria en aquel entonces y empezó a darse la educación pública, la salud pública, una serie de beneficios que se consolidaron en la época del general Cárdenas en México. Pero después volvió la ola conservadora y nos tocó a nosotros atajar esta ola pavorosa de neoliberalismo, además de un neoliberalismo mezclado con corrupción pavorosa, y estamos sentando las bases. Es de destacar que esta cuarta transformación es la primera de todas, de las cuatro, que ocurre pacíficamente, por la vía electoral, por una vía legislativa y una vía de gobierno federal, y no a través de una revolución armada. En efecto, en este momento desapareció ya la oficina de la presidencia que estaba a cargo del señor Alfonso Romo. ¿Qué piensas al respecto
de su renuncia. El tema es que la presencia de Alfonso Romo en la presidencia de la República, en la oficina de la presidencia, fue un asunto coyuntural. Como lo explicó perfectamente el presidente López Obrador, el acuerdo con Alfonso Romo era que estaría 2 años, nada más porque es su enlace y seguirá siendo su enlace con el sector empresarial. Era el arranque nada más en lo que se sentaban las bases. Y eso terminó el día 1 de diciembre y por eso se retira. No quiere decir que se va peleado, no quiere decir que Alfonso Romo deja de colaborar, sino que seguirá siendo el enlace del presidente, como lo dijo él mismo en la mañanera, y nada más que no será parte del gobierno federal ya. En este segundo ejercicio, bueno, ya lo has hecho tradicionalmente, te dedicas a visitar a todo el estado de Guanajuato, a todas las poblaciones, rancherías, a los municipios, para de frente decirle a los ciudadanos qué has venido haciendo en tu trabajo legislativo y nuevamente lo haces, pero con la particularidad de que en esta coyuntura es la pandemia. ¿Te ha dado miedo realizarlo de esta forma en estos momentos? ¿O consideras que ha implicado un gran riesgo para tu salud? Mira, nos hemos cuidado muchísimo y de hecho, yo desde que fui electa senadora, desde que llegué ahí y sabiendo que tengo que rendir cuentas al pueblo de Guanajuato una vez al año al menos, decidí hacer un informe distinto al que tradicionalmente se hace. Legisladoras y legisladores, diputados, diputadas, senadores y senadoras, estamos obligados a rendir cuentas al pueblo cada año. Sin embargo, siempre lo hacen en un salón elegante, en un hotel, invitan a sus amigos, y a la prensa y ahí termina su informe a la ciudadanía. Yo decidí hacerlo desde el primer momento realmente a la ciudadanía, sin interrumpir sus labores ni nada. No estoy haciendo eventos ni mucho menos, sino en la calle, casa por casa, a quien me encuentro en la calle, entregarle un resumen de mi informe de la actividad legislativa. Este año debí hacerlo, como el anterior, entre julio y agosto. Sin embargo, que son el periodo establecido para esto en el Senado, porque tenemos nuestro periodo ordinario de sesiones, empieza del 1 de septiembre al 15 de diciembre, entonces, y del 1 de febrero al 30 de abril. El resto del tiempo es para que estemos nosotros con nuestros representados visitando. Este año, pues, fue excepcional, como todas y todos sabemos. La cúspide de la pandemia fue en nuestro país en el mes de julio, y esto, pues, nos tuvo en cuarentena a todas y a todos. En agosto todavía no era seguro salir, entonces en septiembre, que ya bajamos a semáforo naranja, pues decidí empezar a hacer mis recorridos. Sigo en ese espíritu de ir a buscar a la gente a donde esté, no hacer reuniones en donde se ponga en riesgo la salud de la gente, ni mucho menos, y nos cuidamos muchísimo, y además recomiendo a la gente seguirse cuidando porque Guanajuato está en una creciente tremenda en este momento de COVID. Así es, ya se ha rebasado la cifra tan lamentable de más de 100,000 muertos en la República Mexicana. Guanajuato está en las situaciones más críticas en la República. ¿Qué opina? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Porque yo pienso que no teníamos considerado todo este tiempo haberlo tomado en esta situación tan crítica que nos ha puesto la pandemia, la parálisis económica, la crisis. No pensamos que se iba a prolongar tanto durante todo el año. Fíjate que desde que empezaba la pandemia, cuando llegaron los primeros casos a México y que se planteó la Jornada Nacional de Sana Distancia que comenzó en marzo y terminó a fines de mayo, se habló, o sea, sí se dijo desde en todas las conferencias vespertinas que esta sería para México una pandemia larga, Sí, sí, porque sí. era la idea de no permitir que la cúspide fuera tremenda y se habló del aplanamiento de la curva. Que esto, la oposición ha estado desinformando muchísimo, diciendo que no es cierto que se aplanó la curva porque siguen creciendo los casos. Claro que siguen creciendo porque no se borran los anteriores. Pero a Sí, diferencia de Wuhan, China, se tomaron ellos un semestre, ¿no? sí, entonces, pero la realidad de cada país es muy distinta. En México, mucha gente vive al día. Y si ¿Por no qué nos sabes, afectó más en el continente americano que en China? fíjate que lo que pasa es que el sistema económico de China les permitió esto y hacer un cerco Ah, sanitario mucho más eficiente. sí. En, en Y, países, y la fortaleza del Estado.
Sí, por Que supuesto. muchos dicen, no, no, hay que reducirlo, y justamente en estos momentos era cuando más Eso fue, fortaleza e injerencia tenía que tener el Estado mexicano. eso fue lo que ayudó en China, pero fíjate que los países más afectados casualmente fueron los europeos, Estados Unidos, países de las economías más grandes fueron Sí, gravemente, Francia, Italia, porque resulta que ellos no España. tomaron las medidas como se tomaron en México de Jornada Nacional de Sana Distancia, sino hasta que ya tenían instalado la creciente, la curva creciente. Entonces, lo que se ha hecho en México fue tratar de evitar eso que pasó en Italia, en España, en Francia, de manera muy dramática, que se saturaron los hospitales y la gente ya no tenía espacio en los hospitales. En México, dada la naturaleza que teníamos una gran precariedad de nuestro sistema de salud, se Sí. hizo todo para que no se desbordara. Y aunque la pandemia sigue, no ha llegado al punto de desbordar los hospitales. Ha habido focos rojos, como recientemente pasó en Chihuahua, como pasó en Durango, como está pasando en Guanajuato, que está la creciente muy ríspida ya, porque se abrieron de manera muy temprana algunas actividades Ah, no esenciales, por ejemplo, bares y estas cosas, y necesitamos sí. tener conciencia de que cuando uno tiene que salir a trabajar para ganar el pan, pues sí, pues tiene que salir, pero cuando esa diversión o por ejemplo en fiestas, estuve ayer por ejemplo en Purísima del Rincón y me decía el regidor de allá que la fiesta del pueblo se trató de acotar, pero la gente de todas maneras salió y de Sí. todo eso tuvieron un gran pico. Entonces, Ajá. ese tipo de cosas que no son esenciales se tienen que evitar a toda costa porque nos mete en un problema de poner en riesgo la salud de todas y de todos en un momento como este, ¿no? Entonces, Pero pues bueno, qué tanto ha sido la culpa del gobierno? Porque la oposición dice que es el mal manejo del gobierno el que provocó que se rebasaran las 100,000 muertes. sí, el mal manejo de los gobiernos estatales puede ser que sí, como el caso de Guanajuato, de Jalisco, que han estado falseando información, porque es muy importante que la gente sepa que quien controla la Sí, pues pandemia no es el gobierno. el señor Alfaro en el estado de Jalisco culpa al gobierno, al señor Gatel, de que ellos son los responsables. Pero a ver, Pero el señor Alfaro permite las bodas de Alejandro Fernández, permite las bodas, abre los estadios. y ya dijo que va a Entonces, las la escuelas. corresponsabilidad no está ocurriendo en los tres órdenes de gobierno. Pero es que, a ver, te voy a explicar una cosa que es muy importante que la gente entienda. Cuando se hizo la Jornada Nacional de Sana Distancia, esa sí dependió del gobierno federal y duró del 23 de marzo al 31 de mayo. De ahí en adelante se hizo un semáforo regional, como sabes, hay semáforos Ajá. locales y la autoridad sanitaria que rige qué sucede en cada estado es el gobernador de cada estado, no Sí. el presidente de la República y no López Gatell. Quienes implementan las medidas de control, de distanciamiento social y de todo en cada estado son los gobernadores. Entonces, ellos se han dedicado a desmentir porque están muy abrumados, porque no saben qué hacer, Y tienen eso mucha para presión, respetar el federalismo por y su supuesto. injerencia en el orden del En Estado. lugar de estar haciendo grillitas entre ellos mismos, deberían poner atención a sus estados, porque déjame decirte una cosa, Eric. Hace un tiempo dijeron que eran los estados que menos afectación tenían. Casualmente, los que están en creciente ahorita son todos los estados de los gobernadores de la Alianza Federalista. Está, desde el primero que se desbordó fue Chihuahua, luego Durango, está Querétaro desbordado, está desbordándose Guanajuato, está desbordándose Jalisco, Aguascalientes. Todos estos estados están ahorita subiendo en una creciente muy alta. ¿Por qué? Porque abrieron actividades no esenciales antes de tiempo. Aquí, por ejemplo, en Guanajuato se permitió la apertura de bares, de antros, de este tipo de cosas que no deberían estar abiertas pero hay mucha presión de los Y al cuates de... parecer ya es inminente regresar a semáforo rojo en Guanajuato, pero las Estamos, autoridades no se atreven, dicen que es semáforo naranja de alto riesgo. No sí, sabía que todavía había es que otra de las decisiones que tomó, por otra ejemplo, el gobernador clasificación. de Guanajuato fue hacer su propio semáforo. El semáforo se diseñó a nivel nacional para que era verde, que era amarillo, que era naranja y que era rojo, con ciertos parámetros epidemiológicos para poder determinar y tener un estándar. Pero en Guanajuato, como decidieron desobedecer todo eso, hicieron su propio semáforo, entonces inventan un semáforo naranja de alto riesgo que está mucho más allá ya del rojo.
y tenemos un tránsito aumentado en todo el estado de Guanajuato que va a causar problemas. ¿Por qué? Porque tienen intereses, por ejemplo, viene la Feria de León en enero y no la quieren suspender, sigue el viento en popa. Yo nada más quiero ver la Feria de León en plena pandemia en enero. Es muy grave esto y es fundamental que la gente tome medidas y que no acuda a eventos masivos, que no acuda a actividades no esenciales para que resguardemos nuestra salud. Exacto, tomar todas las medidas de manera drástica, porque si no, nunca vamos a poder salir adelante. Así es, pero es si está importante. esta negligencia. Quienes determinan las acciones en cada estado son los gobernadores, no es López-Gatell. Y quienes reportan los casos son los gobernadores, no es López-Gatell. López-Gatell lo único que hace es concentrar los datos que envían los estados para sumar las cosas, no es todo lo que hace. No es que él no tiene a los pacientes, él no rige los hospitales, lo hacen los gobernadores. López-Gatell está dedicado al análisis para prevenir consecuencias verdaderamente graves, no es el titular y el mandamás de las medidas de acción para todas las instituciones sanitarias del país. Así mucho menos para las directrices de los gobernadores. No, y son autoridad sanitaria también los presidentes municipales. Deben asistir, ayudarlo, coadyuvar a que este asunto salga avante y más bien se dedican a criticar y a denostar su función. Pero fíjate que los alcaldes, ellos deben regir en su municipio. ¿Qué medidas se toman? Sí, también. Y muchos por miedo a la población, por miedo a perder sus grandes influencias electoreras, no hacen nada. Pero déjame decirte cosas que pasan. Por ejemplo, acá en León, cerraron los negocios de la gente que vive al día. Por ejemplo, acá en el centro, los negocios de venta de comida que estaban permitidos, debieran estar permitidos aún en fase, en semáforo rojo, eran alimentos para llevar, fueron cerrados. Pero se abrieron las grandes plazas comerciales, porque ahí hay presiones al presidente municipal de parte de sus cuates a los que les debe mucho. Entonces, no ha sido parejo y eso es la inconformidad de la gente. La gente necesita buscarse la vida y eso es innegable. Entonces tenemos que cuidarnos mucho. La gente que tiene que salir a trabajar, pues tiene una gran responsabilidad de cuidarse muchísimo también. Pues son las 3 medidas básicas, ¿no? Usar el cubrebocas en todo espacio público, evitar las aglomeraciones, tener sana distancia y continuamente estarse lavando las manos, tener higiene personal. Evitar el contacto físico, no saludarnos de mano, no abrazos, no besos. Es decir, estas cosas que, bueno, pues a todo mundo le gustan, pero no es posible en un momento como este, ¿no? Critican la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no ha usado cubrebocas en foros públicos y que ha sido muy negligente con su comunicación con la población al respecto de tener verdaderamente responsabilidad. El tema es que la sana distancia tiene un fundamento científico. Es decir, si tú estás a 2 metros de la siguiente persona, el riesgo es mínimo. ¿Por qué? Porque las partículas del virus que uno expele cuando habla caen, porque por el peso molecular que tiene el virus caen en una distancia de ese tipo. Entonces, si estás en una sana distancia, el riesgo disminuye. Él normalmente está mucho más de 2 metros de la gente. Sí, exactamente. Un avión siempre trae cubrebocas. Cuando la distancia tiene que ser más corta, siempre trae cubrebocas. Ahora, el tema es usar bien el cubrebocas. Yo ahora en mi gira me encuentro a la gente que trae el cubrebocas acá o lo trae nada más aquí, la nariz destapada. Te dicen, es que me estoy ahogando. Todos, es muy incómodo usar el cubrebocas, pero debe cubrir nariz y boca completo, todo, porque si no, el riesgo es mucho. Si todos y todas traemos cubrebocas en la calle, el riesgo es mínimo, aunque estemos cerca. ¿Por qué? Porque si yo tengo COVID y toso, buena parte se quedará en mi cubrebocas y si la persona de enfrente trae cubrebocas, ya no le llegará. Pero si traigo el cubrebocas hasta aquí y estornudo. Es la gran herramienta para frenar el contagio. Así es, así es. Pero ya se habla de la vacuna y de que va a venir una campaña nacional para poder vacunar a toda la población mexicana y ya darle fin a este capítulo tan tenebroso. Hay una vacuna aprobada ya, que es la de Pfizer, que es de Gran Bretaña. Así es.
Tenemos también convenio con CanSino, China, que se está haciendo ya la fase 3 en México y eso. Es muy importante que se sepa que conforme vayan llegando las vacunas, porque no es así como que llegan todas al mismo tiempo y todos nos vamos a vacunar al mismo tiempo. No. No, es imposible porque, por ejemplo, esta de Pfizer ya se hizo el contrato para 17 millones de personas, que es lo que puede dar, porque acordémonos que es una vacuna para el mundo. Entonces vendrán 17 millones de parte de Pfizer en 2 dosis cada una. Viene la de CanSino, que yo espero que estará entre febrero y marzo, y vienen otras. Pero obviamente se irá haciendo un plan de vacunación conforme a lo que se vaya teniendo de esta vacuna y tendrá que comenzar seguramente por la población más vulnerable, es decir, sí, claro. mayores de edad. Tienen comorbilidades, etcétera. Esto no quiere decir que no va a haber vacuna para todas y todos, sí va a haber en la medida en que se vaya dando. Es muy importante destacar, Eric, que una vacuna no se hace así como de la noche a la mañana, requiere mucha investigación. Esta se ha hecho muy rápidamente. Exacto, y se habla de que es en 2 dosis. La sí. primera es 3 semanas antes de la segunda toma. Sí, para que deje inmunidad. Y las otras a lo mejor van a ser de una sola dosis, no lo sabemos. Ok, pero también se esperan a brevedad, ¿no? Que salgan. Sí, en la de CanSino, que es la que está aplicándose en fase 3 aquí en México, todavía en la investigación, no se está aplicando. No concluye. Esperemos que esté lista terminando la fase 3 a más tardar en enero, por allí, en febrero, para que pueda darse la autorización y enseguida poder producirla y aplicarla. Entonces, así tenemos, hay varias vacunas, hay una rusa, en fin, todas están terminando sus fases de investigación para poderse aplicar. Entonces, pero de aquí entonces es muy importante que nos cuidemos. No tenemos nada más que nos proteja más que cuidarnos con estas medidas que se han pregonado desde febrero de este año, ¿no? Así es. Si me permite, senador, vamos a una breve pausa y regresamos para continuar conversando con usted aquí en este espacio de Opinión y Libertad. Volvemos.